El Evangelio de Marcos. Ahora trataremos el Evangelio de Marcos. Este es el más breve de los 4 evangelios canónicos, compuesto por apenas 16 capítulos que destacan por su estilo ágil y directo. Nos presenta una narrativa en la que los eventos se suceden rápidamente, con escenas cortas que transmiten la imagen de un Jesús activo, dinámico, que parece estar siempre en movimiento. Esta impresión se refuerza con expresiones como al instante o inmediatamente, que aparecen con frecuencia. Marcos nos muestra a Jesús como un hombre con una misión urgente, casi como si estuviera corriendo contra el tiempo, lo que genera una sensación de intensidad en su relato. ¿Quién es el autor? A diferencia de otros textos antiguos, ningún evangelio se presentó originalmente con la firma de su autor. En los primeros tiempos de la Iglesia, lo más importante no era la identidad del escritor, sino que el contenido de sus escritos fuera fiel a la fe y la tradición de la comunidad cristiana. Sin embargo, una antigua tradición de la Iglesia atribuye este evangelio a Juan Marcos, un personaje mencionado en el Nuevo Testamento. Juan Marcos era conocido como un colaborador cercano de los apóstoles. Según nos relatan los Hechos de los Apóstoles, se reunía una pequeña comunidad cristiana, visitada ocasionalmente por el apóstol Pedro. De hecho, Pedro se refugió allí en una ocasión. Más adelante, Marcos acompañó a Pablo y Bernabé en algunas de sus misiones, aunque en cierto momento se separaron por diferencias que posteriormente lograron resolver. Se cree que Marcos fue secretario o intérprete de Pedro en Roma, lo que explicaría por qué su evangelio recoge muchas anécdotas y detalles que parecen venir directamente de la experiencia de Pedro con Jesús. El Evangelio de Marcos fue escrito probablemente hacia el año 65 después de Cristo, en un contexto de persecución contra los cristianos, posiblemente durante el reinado del emperador Nerón. La tradición de la Iglesia primitiva lo simbolizó con la imagen de un león, porque comienza con la predicación de Juan el Bautista en el desierto, lugar asociado a los leones en la cultura judía. Hoy, muchos templos y obras de arte cristianas incluyen la figura de un león como símbolo de este evangelista. Ideas centrales de Marcos. Las ideas centrales de lectura son herramientas esenciales para comprender el mensaje de un texto. En el caso del Evangelio de Marcos, estas claves nos ayudan a adentrarnos en el núcleo de su mensaje y a captar los temas principales que el autor quiso transmitir. A continuación exploraremos 4 de estas claves fundamentales. 1. La cruz. La primera y más importante idea del Evangelio de Marcos es la cruz. Para Marcos, la cruz no es solo un evento trágico en la vida de Jesús, sino el centro de su mensaje. Crucificando a Jesús de Nazaret, las autoridades religiosas y políticas no solo ejecutaron a un hombre inocente, sino al Hijo de Dios. Marcos insiste en que es a través de la muerte en la cruz que se revela plenamente la identidad de Jesús. Este evangelio presenta a un Jesús profundamente humano, con emociones, dudas y sufrimientos, pero precisamente en esa humanidad, según Marcos, se manifiesta la divinidad. Es un mensaje poderoso y desafiante. La gloria de Dios no se encuentra en el poder o el triunfo mundano, sino en el sacrificio y el amor llevado hasta el extremo. Las multitudes. Otra idea importante son las multitudes. A lo largo del Evangelio, vemos a Jesús rodeado de masas de personas que buscan en él respuestas, sanación y esperanza. Estas multitudes están formadas por enfermos marginados y personas desorientadas que anhelan una guía. Marcos subraya la compasión de Jesús hacia estas personas. La actitud de Jesús hacia las multitudes es profundamente reveladora. No las ve como una carga ni busca aprovecharse de ellas. En lugar de eso, se compadece, se entristece por su sufrimiento y actúa para aliviarlo. Este rasgo de Jesús contrasta fuertemente con la actitud de los líderes religiosos de la época, quienes muchas veces despreciaban a los marginados. El secreto de su persona, la tercera idea, es el llamado secreto mesiánico. En varias ocasiones, Jesús prohíbe a las personas que revelen su identidad como Mesías. Este silencio intencionado tiene un propósito: evitar malentendidos. En el contexto de la época, muchos judíos esperaban un Mesías político, un líder que los liberara del dominio romano y estableciera un reino terrenal. Sin embargo, Jesús no era ese tipo de Mesías. Jesús quería que las personas comprendieran que su misión no era política ni militar. Su reino no se construye con fuerza o violencia, sino con misericordia y solidaridad.
Por eso, cuando alguien lo reconoce como el Mesías, como en el caso de Pedro o de los demonios que él expulsa, les ordena guardar silencio. La persecución. La cuarta idea es la persecución. Desde el comienzo de su ministerio, Jesús enfrenta críticas, rechazo y conspiraciones por parte de las autoridades religiosas y políticas. Marcos no oculta este aspecto de la vida de Jesús, sino que lo pone en el centro. Jesús es perseguido porque desafía las normas y prioridades de su tiempo. Perdonar pecados, sanar en sábado y comer con pecadores eran actos que escandalizaban a los fariseos y escribas. El Evangelio de Marcos refleja un mundo donde seguir a Jesús implica riesgos y sacrificios. Esto resuena especialmente con su audiencia original, que probablemente estaba enfrentando persecuciones por su fe. La historia de Jesús les ofrecía esperanza y un modelo a seguir, alguien que permaneció fiel a su misión incluso frente a la oposición más feroz. Con estas cuatro ideas centrales, la cruz, las multitudes, el secreto mesiánico y la persecución, podemos leer el Evangelio de Marcos con una comprensión más profunda. Este texto no solo narra eventos del pasado, sino que invita a cada lector a reflexionar sobre qué significa seguir a Jesús en el presente.